Claro, Javier, y es que la verdad a mí me encanta este segmento porque Sergio Moctezuma está ya con nosotros y siempre nos da una orientación muy puntual y muy útil, sobre todo en cuanto a derechos del consumidor se refiere. Yo personalmente he aprendido muchísimo de ciertas cosas que no tenía ni idea que se podían hacer, que se podían exigir o que incluso tenías el derecho de decidir si lo quieres o no, como es el caso del día de hoy. Resulta que nosotros como consumidores tenemos el pleno derecho a elegir el bien o servicio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues Sergio Moctezuma nos va a explicar el día de hoy a qué se refiere. ¿Cómo estás, Sergio? Buenos días. Excelente, muy buenos días, Jimena. Gracias. Un saludo a todo el auditorio. A veces no conocemos nada de nuestros derechos y nada más vamos por la vida haciendo corajes. En efecto, claro, y suele suceder, y lo importante es que en función de que el público consumidor tenga conocimiento de cuáles son sus derechos, también a nosotros nos corresponde el hacerles saber los mecanismos que la ley te concede para hacerlos efectivos, ¿verdad? Es decir, particularmente el tema que nos ocupa el día de hoy, pues de manera muy frecuente los consumidores están inmersos en la relación de consumo, pero de pronto contratan el supuesto que te vengo a plantear, diversos, pero particularmente iniciamos con este. De pronto el consumidor contrata un plan de telefonía móvil y dice, en efecto, si lo quiero es este, ya estoy plenamente decidido. Sin embargo, de pronto le cobran un seguro contra accidentes. Se da cuenta que en el desglose de su factura, al fin de mes, de pronto viene un cargo y entonces el consumidor refiere, pero es que yo no lo quiero, yo no deseo particularmente ese seguro contra accidentes porque no lo necesito. Y en ocasiones, ¿cuál es la respuesta por parte de algunos proveedores para que también el consumidor esté atento y que sepa cómo argumentar cuando le refieran esa parte? De pronto hay algunos proveedores que son un poquito medio fuera de escrúpulos, inescrupulosos, que contestan, bueno, es que por políticas de la empresa necesariamente usted tiene que adquirir este seguro porque de lo contrario no le podemos brindar este servicio. Pero hay algo muy importante, amigo consumidor, Jimena, las políticas de una empresa no pueden estar por encima de lo que la ley establece y eso es fundamental. Claro, hay jerarquías, ¿no? La política de la empresa rige a la empresa, pero ellos se tienen que regir por la ley. Es correcto, así de sencillo como lo acabas de expresar. Por otro lado también, Jimena, sucede muy a menudo aquí en Baja California, hay muchos consumidores que les suministran o les llega su gas por tubería y de pronto entonces llega el recibo y dice 30 pesos por concepto de seguro de vida en caso de accidente y el consumidor dice, pero yo no he contratado este seguro de vida, así es de que no lo deseo. Se acercan a la compañía de gas, le expresan que no lo desean y al consumidor lo traen inmerso en un viacrucis, en una serie de una carta, que mande negativas, correo, que firme no sé qué, que venga otra vez a traer la carta. Claro, sucede, pero también es muy importante, amigo consumidor, que cuando usted sea víctima de este tipo de prácticas, por muy reducido que sea el monto que le cobren al consumidor o que le impongan necesariamente el consumidor, tiene que hacer efectivo su derecho porque es solamente en la medida en que nosotros reclamemos y que alcemos la voz en que los derechos del consumidor serán respetados de una manera irrestricta. Pero también hay otro supuesto, Jimena, de pronto la mayor parte de los consumidores tendrán un carro, un vehículo para transportar y requieren el cambio de aceite de su motor, lo acercan con un prestador de servicios mecánicos, le refieren solamente requiero el cambio del filtro y del aceite de motor. Correcto, me parece muy bien, le vamos a cobrar 285 pesos por establecer una cantidad. Cuando el consumidor horas más tarde lo recoge, de pronto le dicen, señor, le hago saber, o señorita, le hago saber que uno de los cables de la terminal de su batería estaba averiado y hubo necesidad de reemplazarlo y le vamos a cobrar, solamente le vamos a cobrar 95 pesos. Ah, y por cierto que cuando lo prendimos detectamos un ruido en una de las bujías porque su vehículo estaba cimbrando y se la tuvimos que reemplazar. Son 85 pesos más. Es decir, al consumidor ya le imponen una determinada cantidad y el consumidor tiene la entera libertad de decidir qué bien o servicio va a contratar. O sea, esto no se podría hacer sin autorización previa del consumidor, Sergio. Estamos hablando de que si le van a cambiar el cablecito que tú no querías y la bujía que tú no dijiste, primero te tendrían que hablar para decirte, oye,
estamos detectando, además de la falla que te dijimos, esta y esta falla, ¿autorizas o no autorizas? Y no que cuando llegues ya solamente te digan, ah, pues el total ya no es de 285, ya es de tanto. Es correcto, Jimena. Y por otro lado, también tenemos el supuesto de que de pronto la madre de familia, con el gran esfuerzo, lleva a sus hijos a un colegio particular y de pronto le refieren, bueno, le tenemos que imponer a usted y le tenemos que hacer saber que tiene que comprar los uniformes y los útiles escolares. Ahorita justamente que la próxima semana inicia el periodo escolar para diversas instituciones educativas, le refieren a la madre de familia o al padre de familia, tiene que comprar los uniformes y los útiles en este establecimiento. Es muy importante, amigo y amiga consumidora, que usted conozca que la ley le da a usted la entera libertad de decidir en dónde adquirir los uniformes y los útiles escolares, pero no obstante de esa condicionante o de esa imposición que le requieren a los padres de familia, Jimena, hay algunas madres que eligen para sus hijos determinadas actividades deportivas, artísticas o culturales o de música, y de pronto le dicen, bueno, el instrumento musical tiene que comprarlo en este establecimiento, que después nos hemos enterado porque los mismos padres de familia nos lo han manifestado en nuestras oficinas, que misteriosamente uno de los directivos del plantel de la institución educativa es el socio o es el propietario de ese establecimiento. ¿Sí? Es decir, no te pueden forzar a que tú compres cierta cosa en algún lugar. Tú, donde lo encuentres, ahí lo puedes decidir comprar. Es correcto, Jimena. O que de pronto, cuando viene la conclusión de los estudios universitarios, particularmente en instituciones educativas privadas, en las universidades privadas, a los alumnos egresados le refieren, bueno, es el momento, ha llegado la culminación de sus estudios profesionales. Ustedes saben que la tramitación de su título, de su cédula, se requiere hacer. Es necesario que va a venir una persona y que ustedes le tienen que consumir a esta persona todo el paquete fotográfico para insertar las fotografías en su título y en todos los documentos que se requieran. Además, con él tienen que comprar o tienen que rentarle la toga, el birrete y todo lo que va inmerso en las placas de reconocimientos que algunos han decidido pues obsequiárselas a sus padres de familia. Sergio, ¿cuál es entonces la recomendación? Porque en realidad estas prácticas las vemos en todos lados. Sí, claro. La recomendación, amigo consumidor, es que usted no se deje, que usted alce la voz, porque de nada sirve, Jimena, que la ley conceda determinados o una amplia gama de derechos al consumidor cuando el consumidor no los hace efectivos. Entonces la ley se convierte en letra muerta porque simplemente el consumidor no reclama. Y por otro lado, en cuanto usted detecte ese tipo de irregularidades, exprésele al directivo del plantel que ese tipo de prácticas usted escuchó en Uniradio, por supuesto en UTV, en Como Cada Mañana, que simplemente ese tipo de prácticas están prohibidas por la ley y que si no le dan a usted la entera libertad de decidir en dónde contratar, pues usted acudirá con nosotros a protección de los derechos del consumidor, Asociación Civil. Y además algo que dijiste que me parece importantísimo, Sergio, es que por muy pequeño que sea el monto, porque a veces decimos, bueno, son 30 pesos y por 30 pesos no me voy a ir a pelear y va a ser 2 horas y va a ser una monserga y a la mera me van a cargar lo que quieran. Pero multiplica esos 30 pesos por los 12 meses del año, por el tiempo que vas a tener la contratación, pues ya se junta y ya acaba siendo no una cantidad tan pequeña. Sí, claro, totalmente de acuerdo contigo. Y también algo vital, Jimena, es importantísimo que el consumidor encuentre el conducto debido para alzar la voz y reclamar. De nada le sirve a usted, amigo consumidor, que se va inmerso en una discusión muy estéril que no le va a llevar a buen puerto, discutiendo con uno de los empleados que no tiene la facultad de decidir porque tiene un grado de escalafón o de jerarquía menor. Aquí el conducto debido con quien usted debe de acercarse es con el gerente, inclusive, ¿por qué no?, con uno de los propietarios si el establecimiento es reducido, para hacerle saber que usted no va a permitir ni va a consentir ese tipo de abusos, porque le aseguro que en el momento que usted alce la voz y le refiera que usted no va a permitir ese tipo de abusos, ellos, los proveedores, son muy inteligentes, muy audaces y lo van a reflexionar 2 veces y van a decir, aquí tengo un serio problema y prefiero a este consumidor hacerle efectivo el derecho que al rato se convierta este problema en una bola de nieve que no lo vaya a contener. Y entonces el proveedor dice, mejor, a ver, ¿qué es lo que quiere usted? ¿Qué es lo que quiere? Pues yo deseo elegir libremente lo que voy a consumir,
o el servicio que usted me va a brindar. Ah, pues haga lo propio, pues está bien. Como Y si ya le estuvieran haciendo un favor. pasó, ¿no? Ah, es Ya, correcto. aquí no pasó nada. Sí, claro. Y muchas veces lo que nos pasa, Sergio, es que no tenemos el respaldo, no nos sentimos apoyados, no sentimos que tenemos las herramientas, pero para eso estás tú en Prodeco, para hacernos pues el soporte que necesitamos para hacer valer nuestros derechos. Claro, Jimena, estamos a la orden, su servidor de manera conjunta con un gran equipo que colabora en Prodeco, le aseguro que defenderemos de manera muy férrea sus derechos como consumidor, pero es importante que usted no los consienta. ¿En dónde los podemos contactar? Claro que sí, es en el número 688-0987 y también estamos en Facebook, en Twitter y en todas las redes sociales, en YouTube, ¿verdad? También. Pues ahí están todos los medios de contacto con Sergio Moctezuma y Prodeco. Para hacer valer nuestros derechos, primero tenemos que tomar acción, es el primer paso, así que menos quejas y más acción y sobre todo teniendo el respaldo de ellos. Sergio, muchas gracias. Gracias, muy buen día.